Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles y en esta hora les saludo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando, hoy vamos a estar finalizando, mejor dicho, la serie de dogmas católicos o doctrinas católicas ante la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a hacer este video breve, no largo, sino vamos a estar resumiendo muchas de las doctrinas católicas, las cuales encuentro una base bíblica en ellas. Como siempre lo he dicho, la razón de esta serie es porque lamentablemente muchos evangélicos, por no decir todos, hablan mal de la Iglesia Católica y de sus doctrinas sin conocerla, sin haber estudiado ni siquiera el catecismo católico. Por lo tanto, me veo en la necesidad, por así decirlo, de exponer aquellas doctrinas bíblicas que se encuentran en el catecismo católico y que compartimos tanto protestantes como católicos. Muchas veces se comenta del catecismo católico por parte de ciertos evangélicos, especialmente neopentecostales y pentecostales, y dicen que todas las doctrinas católicas contenidas en el catecismo católico son herejía y son del diablo. Bueno, pues déjenme decirles que están equivocados, porque si realmente estudiaran el catecismo y vieran con un corazón abierto que muchas doctrinas de las cuales ustedes pentecostales y ustedes neopentecostales creen son las mismas doctrinas que muchos católicos, mejor dicho, todos los católicos deberían creer y deberían aceptar, porque es parte de su fe, parte de lo que creen, parte de los dogmas de la Iglesia Católica. Por esta razón, hermanos amados, yo digo que lamentablemente muchas veces ciertos evangélicos hablan solamente por hablar y nada más hablan basados en su prejuicio, y no en lo que realmente es la doctrina de la Iglesia Católica. Yo comprendo que hay doctrinas dentro de la Iglesia Católica que los protestantes no aceptamos, porque no encontramos bases bíblicas. Sí, yo también, a mí me han acusado de ser un católico infiltrado, de defender la Iglesia Católica, pero no es así. La Iglesia Católica no necesita que nadie la defienda. Ella se ha defendido muy bien por 2000 años. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, dar a conocer las bases bíblicas de ciertas doctrinas dentro del catecismo católico. Pero yo entiendo y comprendo que hay evangélicos y hay neopentecostales y pentecostales que aunque se les muestre bíblicamente que ciertas doctrinas católicas son total y absolutamente bíblicas, jamás lo van a aceptar por el simple hecho de que son católicas. Ningún evangélico con una mente cerrada va a aceptar algo de la Iglesia Católica, siempre lo va a menospreciar. ¿Por qué? Porque están basados en su prejuicio, no en su conocimiento real. Pero vamos a hablar de los dogmas de fe dentro de la Iglesia Católica. Los dogmas de fe son la base inalterable de toda la doctrina católica. Todo católico está invitado a aceptarlos y creer en ellos. No hay cuestionamientos de que si tú quieres aceptarlos o no. Los dogmas de fe son verdades que han sido reveladas por Dios, transmitidas desde los apóstoles a través de la escritura y de la tradición y propuestas por la fe para su aceptación a los fieles católicos. Existen ciertos evangélicos que dicen que la iglesia no necesita dogmas. Eso es lo que dicen ciertos evangélicos, pero su ignorancia es tal que no se dan cuenta que un dogma es una enseñanza doctrinal y que al ellos decir
que no necesitan dogmas y la iglesia no se rige por dogmas, están dando a conocer su plena y absoluta ignorancia, porque ellos también tienen doctrinas. Ellos tienen dogmas, sí. La iglesia evangélica, por así decirlo, tiene dogmas, tiene enseñanzas. Entonces, ¿por qué ciertos evangélicos rechazan la palabra dogma y la satanizan? Sencillamente porque al mencionar la palabra dogma, para ellos es católico. O sea, los evangélicos por naturaleza, y hablo más directamente a los pentecostales y, y neopentecostales, porque un protestante histórico jamás diría que los dogmas no son necesarios en la iglesia. ¿Sí? Todo buen protestante histórico reconoce que los dogmas son necesarios para la iglesia. Pero los neopentecostales y pentecostales, en su ignorancia y en su anticatolicismo, dicen que los dogmas no son necesarios. En pocas palabras, lo que están diciendo es que la fe cristiana debe de vivirse sin doctrina. 50,000 denominaciones después, nos damos de cuenta lo equivocado que están los neopentecostales y pentecostales. La iglesia necesita doctrina. Ahora diremos que son muchos los dogmas proclamados por la Iglesia Católica. O sea, no son 20, no, son muchos dogmas proclamados por la Iglesia Católica. Y no me sorprende que sean muchos dogmas, porque con una historia de 2000 años debería de haber muchos dogmas que rijan a la Iglesia Católica. Pero los más importantes son 44. Los cuales se encuentran subdivididos en 8 categorías y no pueden ser modificados, pero sí reformulados, de manera que se entiendan mejor de acuerdo a la época. Vuelvo a repetir lo que dije. Son muchos los dogmas proclamados por la Iglesia Católica, pero los más importantes son 44, los cuales se encuentran subdivididos en 8 categorías y no pueden ser modificados, pero sí reformulados, de manera que se entiendan mejor de acuerdo a la época. En síntesis, los dogmas de fe se basan en la autoridad del Dios que los revela. Al definirlos, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Los dogmas son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio. Una vez proclamado un dogma solemnemente, no puede ser derogado o derogado. Los católicos están obligados a aceptar y creer en ellos. Muy diferente a lo que sucede en muchas congregaciones evangélicas, que si el pastor dice algo o enseña algo, los miembros pueden cuestionarlo y decir que ellos no creen en la doctrina de la seguridad de la salvación, por ejemplo, aunque estén en una iglesia que enseña la seguridad de la salvación. ¿Sí me comprenden? En cierta ocasión yo me encontré con una miembro de una iglesia bautista que no creía que la salvación no se perdía. Ella creía que la salvación se pierde cuando el pastor enseña lo contrario. O sea, el pastor enseña que la salvación no se pierde, pero a ella se le dio la gana de creer que la salvación sí se pierde. Eso no sucede en la iglesia católica. O usted acepta el dogma que la iglesia enseña, o no puede ser católico sencillamente. Algo muy diferente a lo que sucede en muchas congregaciones evangélicas. Una vez proclamado un dogma solemnemente, como ya dije anteriormente, no puede ser derogado. Los católicos están obligados a aceptar y creer en ellos. La iglesia no los impone, son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. Estos son los 44 más importantes, subdivididos en 8 categorías. En otras palabras, en este momento vamos a hablar
de los 44 dogmas más importantes de la Iglesia Católica y que están subdivididos en 8 categorías. El primer dogma o los primeros dogmas son los dogmas sobre Dios. La existencia de Dios, la idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo espontáneamente por medio de su obra. Ese primer dogma es bíblico y nosotros los protestantes lo creemos. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no solo es objeto del conocimiento de la razón natural, sino también objeto de la fe sobrenatural. Adivinen qué, los evangélicos protestantes históricos también creemos en la existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto del conocimiento de la razón natural, sino también objeto de la fe sobrenatural. Segunda doctrina o segundo dogma que es totalmente bíblico de la Iglesia Católica y que está en el Catecismo de la Iglesia Católica y que los protestantes aceptamos, creemos y compartimos. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. San Juan 17:3. Otra doctrina, otro dogma que compartimos con la Iglesia Católica, tanto protestantes como católicos. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Salmo 92. Sí, otra doctrina que es aceptada por la Iglesia evangélica. Dios es eterno, lo repito. Dios no tiene principio ni fin. Salmo 90, verso 2. Santísima Trinidad. Todo cristiano de sana doctrina, creemos en la doctrina de la Santísima Trinidad. Tanto católicos, ortodoxos como protestantes, creemos en la Santísima Trinidad. En otras palabras, Dios es uno, pero en 3 personas. Otra doctrina sumamente importante de la Iglesia Católica, que tanto protestantes como evangélicos de sana doctrina creemos, profesamos, defendemos y enseñamos. La Santísima Trinidad. En Dios hay 3 personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. No son 3 dioses, son 3 personas en un solo Dios. Ven, mis estimados hermanos, ya llevamos 5 dogmas de la Iglesia Católica que están en el Catecismo de la Iglesia Católica y que son total y absolutamente bíblicos. Así que esos evangélicos, neopentecostales y pentecostales, que neciamente dicen que el Catecismo católico es doctrina de hombre y que está inspirado por Satanás, están totalmente equivocados, porque llevamos 5 dogmas de la Iglesia Católica que están en el Catecismo católico que son totalmente bíblicos. Ahora veamos los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, San Juan 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Sexto dogma de la Iglesia Católica, que es totalmente bíblico y que creemos tanto protestantes como evangélicos. Jesús posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Gloria a Dios. Otra doctrina que está totalmente de acuerdo con la palabra de Dios.
Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas, de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios, el Padre Celestial. Cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres a su Hijo Jesucristo. Aquí en esta doctrina católica se define claramente quién es el Padre de Jesucristo. El Padre de Jesucristo es Dios mismo. No es José, no es hijo biológico de José como cierto hereje bionita han enseñando por ahí, como Pedro Gómez, o como ciertos apologistas evangélicos que son nestorianos. La Iglesia Católica claramente define la naturaleza de Jesucristo y puedo decir con toda categoricidad, digámoslo de esa manera, y sin error de equivocarme, sin temor de equivocarme, a que la doctrina, la cristología católica está más firme que muchas de las enseñanzas de la cristología evangélica, lamentablemente. Pero estoy hablando claramente de los neopentecostales y pentecostales. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios, el Padre Celestial. Cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres a su Hijo. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda, pero por su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era el que recibía el sacrificio. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre la cruz, su muerte para conseguir para ellos el perdón eterno. A estos evangélicos que critican el catecismo católico y dicen que es herejía, que es del diablo, me pueden decir a mí ustedes, ¿cómo es posible que aquí diga que Cristo nos rescató y reconcilió con Dios? Eso quiere decir que el mismo diablo, que el mismo Satanás va a estar diciendo que Cristo es el que rescata, que Cristo es el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por favor, usemos la mente. Este dogma cristológico tiene más fundamento bíblico que muchas de las enseñanzas en ciertas congregaciones evangélicas hoy día. ¿Sí? Al tercer día, prosigue la cristología católica diciendo o enseñando, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Yo no veo herejía aquí. Todo esto está de acuerdo a la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es más, me atrevo a decir, aunque se enojen ciertos neopentecostales y ciertos pentecostales, que el Espíritu Santo inspiró a los que escribieron el catecismo católico. Entonces, mis hermanos amados, estamos viendo claramente en estos pasajes o en este pasaje que honestamente las verdades contenidas, que ciertas doctrinas contenidas en el catecismo católico son plenamente bíblicas, que no hay nada antibíblico en las doctrinas o en los dogmas que hemos estado estudiando en esta noche o en esta tarde, perdón. Por eso yo puedo decir con toda seguridad, con toda honestidad, mis hermanos amados, que muchos evangélicos, lamentablemente, hablan por hablar
hablan movidos más por su prejuicio anticatólico que por la verdad bíblica que contienen estos dogmas de la Iglesia Católica. El problema, como ya lo dije anteriormente, mis estimados hermanos, es que lamentablemente el prejuicio que existe dentro de la Iglesia evangélica en muchos sectores es mucho más mayor, es mucho más mayor que el deseo de realmente buscar la verdad. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Fíjese lo que está diciendo la doctrina católica sobre Jesucristo, algo totalmente bíblico. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo, a Dios Padre, como sacrificio presentado sobre la cruz de su muerte, para conseguir para ellos el perdón eterno. Esto es totalmente bíblico. Así que estos evangélicos que dicen que el catecismo está lleno de herejías, están total y absolutamente equivocados y nada más hablan por su prejuicio. ¿Sí? Dice después, al tercer día de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Marcos 16:19 y Lucas 24:50-51. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11 y Efesios 4:7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. ¿Ve? Ahora vamos a entrar a unos dogmas que estoy totalmente de acuerdo y puedo decir que no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica. Y son sobre los dogmas marianos. Y el primero es sobre la Inmaculada Concepción. ¿Sí? La Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original. Yo sé que para muchos pentecostales y para muchos, neopentecostales, ellos no creen en el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero ahora déjenme decirles algo. Y ellos usan el versículo de Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y por ende María, siendo ser humano, y María, siendo descendiente de Adán, como lo somos todos nosotros, tenía el pecado original en su vida. Pero sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, déjenme decirles algo. Primero, es mi opinión personal, que Dios, como un buen padre y siendo un Dios justo, tuvo que, podríamos decirlo de esta manera. Déjenme traer mi Biblia. A ver dónde la puse. Déjenme traer mi Biblia y vamos a leer la Biblia. Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso 5. Vamos a buscar a Jeremías 1. Jeremías 50, déjenme encontrarlo. Recuerden que estamos hablando sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo comprendo que hay muchos evangélicos que no aceptan ese dogma. ¿Por qué no lo aceptan? Bueno, porque dicen que María era una pecadora. Pero nos olvidamos de la omnisciencia, de la justicia
de Dios. Jeremías 1:5. Vamos a leer Jeremías 1:5. Y Dios le habla a Jeremías y le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y usted me preguntará a mí, ¿y eso cómo aplica a la Virgen María y al hecho de que ella haya sido inmaculada? Bueno, ¿cómo aplica a María? De la misma manera como aplica a todo aquel evangélico que dice y proclama que antes que naciéramos, ya Dios nos conocía y nos había llamado desde el vientre de la madre. En pocas palabras, todo evangélico proclama que Dios lo conocía antes de nacer. Todo evangélico proclama que Dios ya lo había conocido antes de nacer. Entonces, si los evangélicos pueden decir que Dios los conoció antes de nacer y que los predestinó, es lo que enseñan muchos evangélicos. ¿No podía Dios hacer lo mismo con la Virgen María? ¿Sí? Yo creo que sí. Dios, hermanos amados, no seleccionó a María al azar. No seleccionó a María, ahí vamos, bueno, te voy a elegir a ti porque pues no tengo otra opción y te voy a elegir a ti para que seas la madre de mi hijo y lleves a mi hijo por 9 meses. Yo sé que eres una pecadora, yo sé que naciste con ¿cómo se llama? La herencia pecaminosa del pecado de Adán y te elijo a ti, te elijo al azar. No, Dios no es así, Dios no elige al azar. Yo creo, mis hermanos amados, que Dios ya sabía quién era María. En Génesis 3:15, Dios habla a la serpiente y le dice que de la simiente de la mujer nacería alguien que le iba a aplastar la cabeza. Entonces yo creo fielmente que Dios, al igual que a Jeremías, Dios eligió a María. Dios santificó a María para que fuera la madre de su hijo. Si Dios se tomaba, fíjese bien, Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Si Dios se tomaba la molestia de conocer a un profeta antes que naciera, antes que fuera formado en el vientre de su madre, ¿cuánto más lo iba a hacer con la madre de su hijo, con la mujer que iba a ser la madre de su hijo? En pocas palabras, hermanos amados, dice, te conocí y antes que nacieras te santifiqué. Si Dios santificó y santificaba profetas y elegía profetas y elegía reyes como el rey David, ¿cuánto más no lo iba a hacer con la mujer que iba a ser la madre y la portadora de la segunda persona de la Trinidad? Si Dios tiene, fíjese bien, si Dios en su soberanía puede santificar a un profeta, ¿cuánto más no lo puede hacer con una mujer que va a ser la madre de su hijo? En ese sentido, hermanos amados, yo creo firmemente que Dios seleccionó, que Dios santificó a María antes que naciera para ser la portadora de su hijo. Porque si lo hizo con profetas, ¿cuánto más no lo haría por la que iba a ser la madre de su hijo amado? ¿Sí?
Yo sé que algunos de ustedes me van a criticar, me van a juzgar y me van a decir todo esto, pero analicemos algo sumamente importante. Dios es soberano y en su soberanía Dios santificó a Jeremías para que fuera su profeta, como lo hizo con otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Dios en su soberanía, Él puede hacer lo que se le pegue la gana, hablando así vulgarmente. Dios también puede justificar a una persona en la cruz del Calvario. ¿Sí lo puede hacer? ¿Sí o no? Sí lo puede hacer. Si Jesús tiene el poder para justificar a una persona en el momento de la crucifixión, en el momento en que Él está pagando por nuestros pecados, en ese momento, y puede pagar también los pecados de aquellos que todavía no habían nacido y que 2000 años después estamos ahora aquí enseñando doctrina. Si Jesús tenía ese poder y podía justificar a las personas del siglo XXI, cuando Él murió en el siglo I, ¿no podía hacerlo también con María? ¿Entienden mi punto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? En pocas palabras, Jesús es soberano porque Él es Dios. Y Él tiene el poder y tuvo el poder para justificar, perdonar, salvar aún aquellos que no habían nacido en el siglo I, pero que nacimos en el siglo XX o en el siglo XXI. Esa es la justificación. Por eso Jesús es el Cordero perfecto. Por eso Jesús es la ofrenda perfecta de Dios. Porque Él no solamente perdonó los pecados de aquellos del siglo I, pero también perdonó los pecados de aquellos que iban a nacer en el siglo XX y en el siglo I. Y si Él tenía ese poder, si Él tenía ese poder para hacerlo en ese tiempo y ahora, ¿no creen ustedes que en su soberanía y en su justicia también tenía el poder para sanar y justificar a María de todos sus pecados? Yo creo que sí. Y ese, hermanos amados, es mi posición en cuanto al dogma de la Inmaculada Concepción. Existe otro dogma mariano que se llama la perpetua virginidad de María. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. Muchos evangélicos no aceptan este dogma, ¿sí? No lo aceptan porque dicen, pero la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, ¿sí? Pero el problema está que cuando se menciona la palabra hermanos en el Antiguo Testamento y conociendo la cultura hebrea de aquel tiempo, a todos los parientes eran primos, tíos, abuelos, papá, mamá, abuelito, al perrito, al gatito, a la ratita, a todo mundo se le llamaba hermano. En otras palabras, puede ser que esos supuestos hermanos de Jesús no eran más que parientes de Jesús. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que María tuvo hijos. Siempre se dice los hermanos de Jesús. O sea que no hay una seguridad. Algunos creen que María no tuvo hijos. Algunos protestantes creen que María no tuvo hijos, que María fue virgen toda su vida. No estoy hablando de protestantes, de católicos no, porque los católicos tienen la obligación, por así decirlo, de creer en la perpetua virginidad de María, pero yo estoy hablando de protestantes, de evangélicos, que me han venido a mí y me han dicho
que ellos creen que María fue virgen después de haber dado a luz. Y yo sé que va a venir un evangélico neopentecostal o pentecostal que me va a decir, sí, pero cuando una mujer da luz pierde su virginidad. Sí, es cierto, yo no lo niego, pero recuerde que estamos hablando del Hijo de Dios. No tiene Dios el poder y la soberanía de volver a cerrar el himen por donde pasó Jesús cuando salió del vientre de María, si tiene el poder. Y alguien me va a decir, hermano, pero no tiene pruebas bíblicas. Usted tampoco tiene pruebas bíblicas de que María tuvo hijos. Porque ya le dije, esos supuestos hermanos de Jesús podían haber sido primos. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús en las bodas de Canaá? Ni sus luces. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús en la crucifixión cuando Cristo estaba padeciendo en la cruz del Calvario? ¿Dónde estaban? Cierto pastor me dijo en una ocasión, sí, pero los hermanos de Jesús no creían en Jesús, por eso no estaban ahí. ¿Así? O sea que si usted hubiera sabido que su hermano está clavado en la cruz del Calvario, sufriendo, agonizando, y que su madre está ahí al pie de la cruz, ¿usted no hubiera ido a consolar y apoyar al menos a su mamá? Deje a un lado que no creían en Jesús, a su madre. Qué hijos tan crueles, ¿no? ¿Dónde estaban los hijos de Jesús o los hermanos de Jesús, los hijos de María, los supuestos hijos de María, cuando Jesús estaba muriendo? Si Jesús hubiera tenido hermanos, déjenme decirles esto, Jesús le hubiera dicho a María, cuida a mis hermanos, dile a mis hermanos que te cuiden, pero no. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y alguien me va a decir a mí, a un pentecostal y a un, ¿cómo se llama? Neopentecostal, me va a decir, sí, pero Jesús lo hizo ahí porque Dios sola a María y él como hijo responsable, ¿cómo se llama? Le encomendó a María, le encomendó a María al apóstol Juan, a su amado discípulo. Nos olvidamos de algo importante, que el que estaba en la cruz muriendo no era un hombre común. El que estaba muriendo en la cruz no era un hombre común y corriente como usted y yo. El que estaba muriendo en la cruz era la segunda persona de la Trinidad, es decir, Dios. Y ese Dios es omnisciente. Así que cuando Jesús le encomienda a Juan que cuida a su madre, es porque él sabe perfectamente que María está sola. Sencillamente. Pero bueno, sigamos con los dogmas marianos. El tercer dogma mariano dentro de la mariología es María, Madre de Dios. María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana. Y porque de ella nace como verdadero hijo, el sujeto nacido posee la naturaleza humana junto con la naturaleza divina del Verbo de Dios. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona humana, sino solamente la persona divina. En pocas palabras, Jesús es una persona divina, propiamente el Hijo de Dios. De ahí que el Hijo de María es el mismo verbo que subsiste en la naturaleza humana. Entonces, María es verdadera Madre de Dios, puesto que el verbo es Dios, es decir, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí me entendieron?
Se los voy a repetir de nuevo, porque así soy yo de buena gente. María, Madre de Dios. María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana, y porque de ella nace como verdadero hijo, el sujeto nacido posee la naturaleza humana junto con la naturaleza divina del Verbo de Dios. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona humana, sino solamente la persona divina, propiamente el Hijo de Dios. De ahí que el Hijo de María es el mismo Verbo que subsiste en la naturaleza humana. Entonces María es verdadera Madre de Dios, puesto que el Verbo de Dios es Dios. Jesucristo entonces es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando decimos, y digo decimos porque yo sí creo que María es Madre de Dios, no estamos diciendo, y estos van bien claro para los neopentecostales y para ciertos apologistas evangélicos que son más nestorianos que el propio Nestorio. Cuando decimos que María es Madre de Dios, no estamos diciendo que María sea la fuente de la divinidad de María. No. María es una criatura, un ser criado por Dios. Cuando decimos, hermano amado, que María es Madre de Dios, tampoco estamos diciendo que Jesús heredó la divinidad de María. Cuando decimos que María es la Madre de Dios, estamos reconociendo que el ser que nació de ella es verdadero hombre, verdadero Dios. Plenamente hombre y plenamente Dios. Es decir, en la persona divina que nació de María hay dos naturalezas, una humana y una divina. Y ese Verbo encarnado fue el que nació de María. Por eso se le dice a María, Madre de Dios. La palabra Theotokos significa la que pare a Dios. En otras palabras, decir que María es la Madre de Dios no es deshonrar ni quitarle gloria a Jesucristo. Al contrario, decir que María es Madre de Dios es reconocer plenamente que ese ser que nació de ella es Dios mismo. Y hermanos amados, de esta manera finalizo con esta serie, esperando en Dios haya sido de bendición. Y me despido de ustedes en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Paz de Cristo.